Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Plató Abierto a Localia Vigo. Esta que ya saben que es su casa y que, como todas las casas, tiene una dirección, en este caso de correo electrónico, platoabierto@localiavigo.com, platoabierto@localiavigo.com. Para llegar a esta dirección también pueden utilizar otras vías, lo pueden hacer a través del correo electrónico, también a través del Facebook o del Twitter @localiavigo o en Facebook directamente Localia Vigo. Saben que cada día intentamos buscar en las redes sociales todas sus sugerencias y en la medida de lo posible emitirlas, hacerles caso, buscar las entrevistas que a ustedes les interesan. Pues bien, hoy traemos una sugerencia de Patricia, un vídeo que la verdad, Patricia, es muy extenso, de manera que nos hemos quedado únicamente con una pequeña parte, un vídeo de esos que se convierten en viral, de un tema más viral que otra cosa en Vigo, como es el dinoseto. Si ayer hablábamos de que íbamos a tener dos nuevos dinosetos en la ciudad, una cría y otro que va a ir a Navia, pues hoy traemos uno de esos hits relacionados con el dinoseto, y lo traemos sobre todo porque Patricia se ha dado cuenta que Localia Vigo, y que en este caso San Viernes, que se realiza también en se realizaba también en ese plató, está dentro de ese vídeo. Así que si quieren bailar y música pegadiza, vean lo que les traemos. A mí me gusta porque el dinoseto, además de en Plató Abierto, San Viernes, en aquella época, se pasaba también por programas míticos como Saber y Ganar, así que al autor del vídeo, mis gracias, además mis congratulaciones, búsquenlo ustedes en internet si quieren, se llama algo así como Dinoseto, soy yo, y ya verán cómo tiene una música más que pegadiza. El que no sé si le va este tipo de música, ou se xa ten fotografía co dinoseto, Cándido Pazo. Cándido, ¿qué tal? Moi boas tardes. Hola, que tal? Tes fotografía, tes selfie co dinoseto? Non son moi de selfie, ni siquiera de fotografías. Bueno, pero os artistas son desde el selfie, en xeral. Sí, non. Tes que ir a gala dos Óscar para sacar o selfie? Digamos que incluso cando vou a cousas nas que hai que pasar polo fotocall e todas estas, non é que me negue, non me nego, non son, pero tampouco estou correndo a ver onde está o fotocall. En todo caso, non utilizo o móvil moito para fotos. Cando vou, por exemplo, de viaxe, digo, o que non quedou no corazón, excusa de quedar bueno, sabemos que nunha tarxeta. Podes escapar das fotos porque tío mesmo estás sobre o escenario, como estás detrás de él, xa sexa como dirección ou como autorías. A semana pasada te tiñamos aquí na Fundación, no teatro, con Noites de Retranca. Esta semana, mañán, ás 8:30, tamén no Teatro da Fundación, te temos neste caso como autor dunha historia que eu creo que se fora a película poderíamos poñer basada en hechos reales, non? Que é algo que se soe estilar moito, inda que máis na serie B, neste caso non o é, e a máis son feitos reais que nos soan moito os vigueses, as do peixe e esas conserveras, esas mulleres que entraban na industria cando as mulleres na meirande parte estaban na casa, non? Sí, porque é un sector de traballo feminino moi antigo, moi de efectivamente cando traballar non era normal, e efectivamente nunha cidade como Vigo, pois en Bouzas había non sei cantas fábricas, en Canido había creo que 5 ou 6, e seguramente en Teixa habría outras tantas, pois eu creo que no que é a ría de Vigo, entre unha ría, o sea, entre unha beira e a outra, poido chegar a ver 30 fábricas de conservas, e iso era un exército de mulleres nunha época en que efectivamente non era normal que traballase. Un tema que nos sona a nós e que, polo tanto, tamén te soaba a ti. Bueno, máis que a min, hai que dicilo todo, hai que ser honestos, a directora do espectáculo, Cristina Domínguez, que é quen en primeiro momento tivo a idea, a partir de, sendo profesora da ESAD de Vigo, dunhas entrevistas que lle pediu aos alumnos que fixeran. Como os alumnos eran de por aquí, pois fixeronlle as súas aboas, as súas tías, e chegaronlle, e ela sorprendeulle aquel material e quixo ampliálo. E entón moveuse con actrices de Cangas, sobre todo, para buscar vellas traballadoras, sobre todo de Masó, esta gran empresa que houve aquí enfrente, e a partir de aí fixeron horas de entrevistas, e nun momento dado quixeron transformalo en un espectáculo, e foi aí que me buscaron a min como dramaturgo, recollín todo aquel material. Non é que ese material de repente se converte automáticamente nun espectáculo, máis ben te inspira, e si hai partes que son directamente collidas, outras non, son máis ficción. En todo caso, é con aquela fariña
facer ese pan que mañán podemos comer no García Barbón ou na fundación, como se lle queira chamar. Un diálogo de 4 mulleres que contan, ás veces parece complicado, pero tamén é así, non? Cando tes tempo de distancia, que contan en clave de humor uns feitos e uns acontecementos pois que no momento non provocaban risa, ou non lles provocaban risa a elas. Sí e non. A ver, primeiramente, cando lembramos o que nos pasou, normalmente tendemos a escoller aquilo máis significativo, e o máis significativo é o porque te fixo sufrir ou porque te fixo pasalo ben. O intermedio, o anodino, non queda na memoria. A xente, cando fala da Mili, ri moito a pesar de que o pasase mal. Eso por unha parte. Pola outra, hai que tamén ter en conta que aquel era a súa vida. Ali botaban non 8 horas, máis horas. Por tanto, e eran rapaciñas de 17 anos, 18. Teñen episodios. Os episodios humorísticos que hai na peza, non sei se todos, pero son inspirados a maior parte directamente no que las contaron. Quero decir que eu recordo cando traballaban en Colla, na construcción, que traballei de pinche no polígono de Colla, e evidentemente ríamos, e nese ambiente sempre hai para rir. Por outra parte, xa, únicamente decir que no meu estilo de traballo sempre fago que o alimento do tráxico, do dramático, leve un mollo, unha salsa de cómico, para que a xente vaya mollando poquinho a pouco e vaya sentindo que non hai que meterse un atracón de traxedia ou un atracón de drama, non, que pode de vez en cando acompañar aquilo e cambiar o gusto, e dicir que pasou unha hora e media no teatro agradable. Agradable é sentir, a veces é chorar, pero tamén é rir. Escoitaba, bueno, non se escoitaba o Lía propiamente, unha das actrices desta obra que explicaba como na representación, creo que era na Illa, que, bueno, unha situación moi parecida á de Vigo en tema conserveira, en tema de mulleres que se dedicaron dende moi mozas, dende o principio da industria a este sector, que se escoitaba no teatro ou as aclamacións de sí, eso era lo que nos pasaba, exacto, eso lo contaba yo. Realmente non sei se en Vigo agardades tamén unha situación similar. En Vigo, digamos, a presenza dun público dese estilo vai se notar menos porque o teatro está prácticamente cheo e moita xente, porque esa memoria está máis difuminada, non polo tempo, que o tempo máis ou menos é o mesmo, se cadra na Illa de Arousa deixou de haber conservas antes que en Vigo, pero sí polo espazo, polo tantísima xente que vive en Vigo. Entón, o que sucedeu na estrea é que estaban expresamente invitadas, primeiro, todas aquelas mulleres que deron testemunho e que fixeron as grabacións, e despois, incluso, por parte do Concello, mulleres que se sabían na Illa de Arousa, que traballaran sobre todo na industria de Godai, que era a máis importante dali, mulleres de Vilanova, que viñeron. Por tanto, había un esforzo para que nun teatro pequeno de 200 localidades de repente podía haber ali 25 e 25 sobre 200, é unha porcentaxe grande. Non creo que aquí en Vigo se chegue a dar ese nivel, por tanto esperamos unha recepción de público entre aspas normal. Que réditos te está dando esta obra? Está dando moitas alegrías, cuantitativas porque se teñan feito moitas funcións, e cualitativas porque a recepción é moi boa, tanto de público como de crítica, e sobre todo tendo en conta que son este tipo de cousas que che caen do ceo, porque non estaba nos meus proxectos escribir isto. Son unhas mozas, unha directora e unhas actrices que chegan a min e que me din, por favor, transforma isto nunha peza de teatro. Eso pode sair mal ou simplemente anodinamente regular, e saiu moi ben. Entón, como ás veces a vida che dá paus, tamén hai que celebrar cando a vida che dá regalos destes, e cando é así, non tens máis que sorrir, alegrarte e acompañar o periplo do espectáculo, celebralo, e sobre todo nun sitio como... É a segunda vez que estamos en Vigo, pero outra vez foi no auditorio do Concello, quedou moita xente fora. Entón, nun sitio como Vigo, que ainda que eu há anos que non vivo aquí, é a miña cidade, e onde efectivamente aquí todo sabe amar e todo sabe a memoria conserveira. A última, máis a lo de tocar en casa, de estar en casa, que sabemos que estás, ti persoalmente, para recibir palos ou para recibir aplausos, enriba, diante ou detrás do escenario? Estou disposto a todo, quero decir que son
Son situacións distintas. Cando estás detrás sofres de outra maneira porque non podes facer nada unha vez que comeza a función, non está nas túas mans, por tanto, simplemente estás expectante. E iso pode ser máis duro. Cando estás en riba do escenario, esqueceste disto. É como tirarse a piscina, hai que nadar, senón afogas. Por tanto, digamos que disfruto máis en termos persoais, concretos, actuando, pero o escribir ou dirixir dame unhas posibilidades de expresarme moi grandes que despois, naturalmente, cando iso está en riba dun escenario, pois eu quedo xa na retaguarda e administro os meus nervios como todo o mundo. Saíches ben, porque a pregunta era case se queres máis a papá ou a mamá, e saíches, eu creo que estupendamente. Cándido, deixote saír directamente, te vemos mañán, me imagino, entre bambalinas, ás 8:30 no Teatro da Fundación ou no García Barbón, como foi sempre de toda a vida. Aquí vemos esa obra fabulosa, As do Peixe. Moitísimas grazas por ter vido hoxe. Grazas a ti e a túa xente. E vos, que tamén sodes a miña xente, non vos movades de aí, porque de seguida falamos de ópera, como sempre, con Pedro Pablo Gutiérrez. Y volvemos a la ópera, donde lo dejamos hace exactamente 15 días preocupados por la vida, por los despropósitos que le sucedían a Verdi, cotilleando puramente, aunque a través de los siglos. Pedro Pablo Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy tenemos más Verdi porque nos dejaste con mucha intriga el último jueves. Sí, lo que le había pasado y lo que le quedaba. Y lo que le quedaba por pasar, que nos lo vas a contar hoy. Sí, efectivamente, pues nos habíamos quedado en noviembre de 1839, en el estreno de su primera ópera, Oberto Conte di San Bonifacio, que tuvo un éxito relativamente importante para ser una ópera prima, porque eso provocó que el empresario Merelli de La Scala le encargase 3 óperas más, un contrato importante para una persona joven. Él tenía 27 años, entonces era 26, 27 años, era un contrato realmente importante. Pero hay que recordar que en el estreno de Oberto Conte di San Bonifacio, un mes antes se acababa de morir su hijo, en octubre, y ya había muerto un año antes su hija. Por tanto, fue un éxito, una alegría, entre alegría y amargura, ¿no?, en 1839, pero le quedaba por pasar tremendo, porque nos habíamos quedado en... Tu pregunta era ¿cuándo se acaban las desgracias de este hombre? Y ahí quería yo llegar, porque a mí me gustan más las comedias que... Pues aún le quedaba, porque cuando entran en 1840, él está escribiendo una ópera bufa, es decir, la única que escribió antes de Falstaff, que es la penúltima, ¿no? En plena época de gracia. Exactamente, en plena época en la que ya escribir era un milagro. Imagínate escribir con algo de humor, ¿no? Pero siguen las desgracias. Y en junio de 1840, al año siguiente, muere su esposa, Margherita, de una encefalitis. La muerte de los hijos, pues no diré que era normal, pero la mortandad infantil en Europa entonces era terrorífica, ¿no? Y bueno, pues en 1840 muere su esposa, en junio, y en septiembre se estrena su segunda ópera, que es Un giorno di regno, y que es un fracaso rotundo, estrepitoso. De hecho,
se hace esa representación ese día, el 5 de septiembre, y nunca más se vuelve a representar hasta 2001 en la Scala. Impresionante. Bueno, luego sí que se representó muchas veces. Como su primera ópera se representa más de manera documental, ¿no? Más para como ver curiosidad, ¿no? Más como curiosidad. Pero entonces él, después de ese fracaso, decide retirarse. Nunca más va a escribir, no va a escribir más ópera, y también entonces pasa todo un año entero, todo 1841, en medio de una depresión, pasando hambre, pasando frío. Y lo que tú decías, siempre pasan cosas en la vida de la gente, y él lo cuenta, Verdi lo cuenta, lo contaba, está muy documentado porque se lo contaba a... ¿Sí, cuenta? Sí, esta es una anécdota que Verdi cuenta en distintas ocasiones de su vida, porque él dice que el empresario Bartolomé Merelli lo saca de su depresión, casualmente se lo encuentra una noche que está nevando en Milán, y él lleva un año de depresión absoluta, que no quiere volver a oír más hablar de ópera y demás, pero si quieres lo podemos dejar que sea el propio Verdi el que lo cuente. Venga, ahí en vamos, este fragmento, ¿Cómo sale? ¿No? ¿Cuál sí, es el ofrecimiento? es un fragmento de una serie sobre la vida de Verdi que hizo la RAI. ¿Cómo rechazar el Nabucco, no? Bueno, Imagino que ese fue el momento que dijo sí. Efectivamente, aún pasó un poco de tiempo para que dijese sí, pero Merelli sabía que en el momento en que pusiese en sus manos un libreto de enjundia, un libreto importante, él iba a empezar a escuchar música otra vez, ¿no? Entonces, efectivamente, se lo lleva a su casa, estaba amargadísimo, lo deja, y cuenta él que cuando pone el abrigo encima de la silla, el libreto se cae al suelo. Y él lo coge, empieza a leerlo y claro, ya es de alguna manera la recuperación de Verdi. Empieza a trabajar en ese libreto de Nabucco ya con Temístocles Solera, haciendo modificaciones en el libreto. Y efectivamente empieza a surgir una música realmente portentosa. Todos los ensayos del Nabucco son un espectáculo. Nunca, hacía años que en la Scala no se planteaba un estreno con tanta expectación. Los empleados se distraían de sus trabajos y iban a verlos, a escuchar esa música. Donizetti, que se iba a marchar de Milán, cambia su viaje y se queda unas semanas más para escuchar el estreno. Y eso que ellos pensaban que iba a ir en la temporada de 1842, pero cuando ven el cartel no va. En Nabucco hay otras... y entonces él, como era muy listo Verdi, habla con Giuseppina Strepponi, porque él sabía que en el momento en que el barítono Ronconi leyese el papel de Nabucco, iba a querer hacerlo porque era... Y efectivamente, a través de la Strepponi consigue que el barítono Ronconi, que era el más famoso de la época, pues le diga a Merelli: yo o hago Nabucco o no canto este año en la Scala. Y efectivamente Merelli accede a estrenarlo en marzo de 1842. Esta es una escena preciosa en la que Zacarías le cuenta al resto de los hebreos que tienen a una rehén, a la hija de Nabucco, a Fenena, y que tal vez gracias a eso se pueda alcanzar un acuerdo de paz. Es un aria bellísima, podemos escucharla un poco. Decir, por terminar simplemente, que estrenado el Nabucco, acabamos el momento Desgracias, sí, o el capítulo Desgracias, y empezamos a hablar de esta ópera, que es una obra maestra. Efectivamente, es una ópera muy, muy bonita, sobre todo porque es la primera gran ópera de Verdi. Ahí teníamos, es una de las páginas más bellas de la Biblia, cuando el pueblo hebreo huye del avance de Nabucodonosor, del rey de los asirios, porque bueno, él llega, destruye el templo, en fin, todas estas cosas, ¿no? Pero también hay una historia de amores cruzados. Fenena es la hija de Nabucco y los hebreos la tienen como rehén, pero en realidad ella está enamorada de Ismael, y entonces, bueno, pues que es un hebreo.
Y aparece finalmente Nabucco, la rescata, tal, que es la siguiente escena que vamos a ver, donde hay un concertante realmente portentoso, muy, muy bonito, uno de los momentos más interesantes. Bueno, esto que estábamos viendo es un concertante en el que efectivamente Nabucco ha recuperado a su hija y tiene otra hija que es Abigail, que es el papel más importante, el papel femenino más importante, y que precisamente es el que hace Giuseppina Strepponi, y se dice que es tan exigente, tan duro para una soprano. Giuseppina Strepponi venía con la voz ya muy cascada porque había cantado más de la cuenta, tenía que mantener a su familia, en fin, era muy, muy duro para ella, y se dice que este fue el papel final de su carrera, porque después de las 8 representaciones con la exigencia se cascó definitivamente y se volvió a París a vivir, hasta que luego Verdi fue a por ella. Y fueron pareja durante ya toda su vida. ¿Ah, sí? Sí, sí, efectivamente. Se fue a vivir con él, luego se casaron. O sea, que realmente fue un volver a la vida real para Verdi. Giuseppina Strepponi es una mujer muy importante en la vida de Verdi, una mujer que ponía cordura, tenía mucho sentido común y que lo amó de manera extraordinaria. Esta es una de mi aria favorita, Abigail, que es la hija de Nabucco, descubre un documento en el que descubre que no es hija de Nabucco en realidad, que es hija de una esclava y que es adoptada. Entonces canta un aria, el aria de la decepción, que a mí es de las arias, tal vez no es de las más famosas, pero me encanta, es una de las más bonitas. Es un área bellísima, es un área de una delicadeza y de un dolor extraordinarios, ¿no? Y bueno, está dividido en 4 actos, 4 partes, como se dice exactamente. Sí. Y la más conocida, que es la que he reservado para el final, es el coro de esclavos de Nabucco, aunque en el primer acto, al principio del todo, hay un par de coros realmente preciosos, ¿no? Pero el coro de esclavos del Nabucco es una de las cosas más representadas y más versionadas de todos los colores, ¿no? Bien, pues los hebreos deciden ante el empuje de Nabucodonosor irse, aunque luego Nabucco termina cayendo un poco del caballo como San Pablo, convirtiéndose y cantándole al dios de Judá, también un aria realmente extraordinaria. Bien, Nabucco es una ópera muy conocida, de las más representadas, que inicia de verdad la carrera de Verdi, porque igual que Wagner eliminó sus 3 primeras óperas y no las reconocía como suyas, Verdi, si hubiera podido, tal vez hubiera eliminado también la primera y la segunda y hubiera marcado el comienzo de su carrera en este Nabucco, el comienzo de Gianni di Galera, 10 años en los que trabajó como un negro y realmente pues compuso unas óperas todos los años 40, unas óperas realmente formidables. Pedro Pablo, pues si te parece nos vamos a despedir con este fragmento, que es el fragmento más popular de esta ópera, seguro lo conocerán todos ustedes, y yo te encomiendo para estar aquí dentro de 2 jueves, dentro de 2 semanas. ¿Te Estupendo, parece? aquí estaré. Muchísimas gracias, nos vamos con ello, un beso, hasta mañana.